Les tengo la clave para perseverar correctamente en medio de la aflicción. Estar en la presencia de Dios. Yo alabo a Dios por estos muchachos que se preparan para darnos la oportunidad de preparar nuestros corazones y alabar juntos como iglesia a nuestro Dios. No sé lo que pasa con usted, porque la vida cristiana es un asunto de un trato individual con Dios. No sé qué pasa con usted, pero conmigo pasa algo extraño cuando yo estoy cantando, yo me voy acercando a través de las canciones en la presencia de Dios y me siento envuelto por Dios. Yo no pienso en nada, ni en problemas, ni en dificultades. Simplemente estoy disfrutando de lo que significa estar en la presencia de Dios. Y doy muchas gracias a Dios por este grupo. Que Dios les bendiga, que Dios prospere sus pasos. Hemos estado estudiando la serie Perseverando en medio de la aflicción. Y hemos tratado cada semana diferentes situaciones que se presentan en la vida del creyente. Situaciones que tienden a paralizarnos, que tienden a hacernos retroceder en nuestro caminar con Dios y nosotros no la enfocamos correctamente. Y en esta mañana yo quiero estar hablándoles de una situación que también es muy dificultosa, de muchos problemas para nosotros como creyentes. Y quiero hablarles de la tentación en esta mañana. La clave para vencer la tentación es estar en la presencia de Dios. Cuando usted está conectado con Dios, en su presencia, en adoración, cuando usted se siente corazón a corazón con Dios, Satanás pierde su eficacia, pierde su poder en usted. Porque usted está envuelto en Dios, en lo que es Dios, en su palabra. Y quiero esta mañana estar hablándole de esto. Vamos a orar antes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nosotros como iglesia queremos honrar tu nombre. Queremos seguir adorándote, alabándote, exaltándote, escuchando lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Queremos decirte, Dios, que no hay nada, no nos llega nada a nuestra mente que sea más placentero, más deleitoso, más reconfortante que estar en tu presencia. Y nosotros anhelamos y aguardamos esa esperanza de ese día precioso, cuando nosotros estemos por toda la eternidad en tu presencia. Háblanos en esta mañana. Permite que tu palabra una vez más nos toque, cambie en nuestras vidas las cosas que tengan que ser cambiadas. Glorifícate, mi Dios, en medio de tu iglesia. Y úsame de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la historia se habla de un hombre llamado Marco Antonio, que fue un orador elocuente en Roma. Y en lo que respecta a sus cualidades personales, era un hombre brillante, un hombre bien parecido, un hombre valiente, un hombre fuerte, con características para dominar todo el planeta con su imperio. Pero él tenía un gran problema, era vulnerable a la debilidad moral. Y un día uno de su tutor personal le dijo de una manera muy fuerte a él: oh Marcos, oh niño de Colosas, capaz de conquistar todo el mundo, pero incapaz de resistir una tentación. Incapaz de resistir una tentación.
temo que esa valoración, ese juicio sobre la vida de este personaje de la historia, se aplica no solamente a él, se aplica a los hombres y mujeres que andan por las calles y mucho más. Quizás esta parte, quizás uno no quiere decirla, pero tiene que decirla. Se aplica muchas veces al pueblo cristiano, al pueblo angélico, al pueblo que ha puesto su fe en Jesucristo. Todos nos enfrentamos a las tentaciones. Y cuando yo digo todos, son todos. Nos enfrentamos a las tentaciones. Y muchos no sabemos cómo tratar con las tentaciones. Hemos predicado sobre este tema muchísimas veces en la iglesia. Y pasan los días y es como si no supiéramos tratar con las tentaciones. Yo quiero tratar esto en este sermón. Hablar de las aflicciones de los santos, hablar de las dificultades de la vida y no tocar el tema de las tentaciones es como dejar la serie coja, la serie incompleta. Y quiero que estemos viendo esto en esta mañana. ¿Por qué tiene tanto éxito la tentación en medio nuestro? ¿Qué es lo que la hace que funcione? ¿Cómo nosotros podemos manejarla? ¿Cómo nosotros somos capaces de resistir las tentaciones? Yo quiero, para iniciar, que podamos ver una diferencia entre lo que son las pruebas y son las tentaciones. Las pruebas son experiencias severas que fortalecen nuestra fe. Las pruebas son experiencias severas que fortalecen nuestra fe. En las pruebas normalmente no hay nada inmoral. Son experiencias difíciles, severas, pero por lo general no viene por algo malo. Por lo general no viene por causa del pecado. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice el Santiago. La palabra usada aquí como prueba es la palabra peirasmo. Tiene el sentido de probar, de examinar, de analizar. Y puede tener connotaciones positivas o connotaciones negativas. Hasta el versículo 12, Santiago usa la palabra refiriéndose a las pruebas. En el versículo 13, él usa la misma palabra para referirse a las tentaciones. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Del versículo 1 al 12 se emplea en el sentido de prueba o examen. Y el 13 y el 14 la idea es tentación, una invitación al mal. Nosotros en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que estuvieron pasando por grandes dificultades, por grandes pruebas. Uno de ellos fue Job. Hemos mencionado ya varias veces a Job en la serie. Uno de ellos fue Job. Job lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía, perdió su salud. Y Job tuvo una tremenda prueba, y esa prueba que Job tenía no fue por causa de pecado, no fue por situación de inmoralidad en la vida de Job. En Job capítulo 1, verso 1 dice que él era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Cuánta característica preciosa de un hombre. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre con estas características, Dios le permitió pasar por una tremenda prueba. Tenemos otro ejemplo, tenemos el caso de Elías. El deprimido Elías, debajo del enebro. Después que Elías había matado a todos los profetas,
se dejó intimidar por Jezabel y se escondió y estaba deprimido debajo de un enebro. Y le decía a Dios en Primera de Reyes 19:4, basta allá, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esa experiencia depresiva, esa situación difícil que Elías estaba viviendo, no vino por una situación de inmoralidad. Hemos hablado muchas veces ya en esta serie también de la vida de David. David, antes de ser rey de Israel, estuvo pasando por situaciones muy difíciles, perseguido por Saúl. Esa situación, esa prueba que David estaba pasando, no vinieron por causa de inmoralidad. Simplemente fue una situación que Dios permitió, una prueba que Dios permitió en la vida de David. Tenemos otros ejemplos, el ejemplo de Juan, el apóstol Juan, que el apóstol Juan fue desterrado en la isla de Patmos. Fue llevado, apartado totalmente a una isla, viviendo en las condiciones más difíciles. ¿Fue por pecado? ¿Pecó Juan? ¿Fue por asunto de inmoralidad? No. Dios permitió que viviera esa experiencia, esa prueba difícil en su vida. Y ahí escribió el Apocalipsis. En medio de ese ambiente, de esa dificultad, el Espíritu Santo lo usó y él escribió Apocalipsis. Pero cuando se trata de las tentaciones, la cosa es diferente. En el versículo 13, Santiago habla de ser tentado. Y aunque en el griego usa la misma palabra, peirasmo, cambia la idea dependiendo del contexto. En el capítulo del versículo 1 al versículo 12, habla de una experiencia severa. A partir del versículo 13 y 14, es una solicitud a hacer el mal. Un contexto totalmente distinto. La tentación, para ustedes llenar, la tentación es el acto de incitar a hacer el mal mediante una promesa de placer o ganancia. La tentación es el acto de incitar a hacer el mal mediante una promesa de placer o de ganancia. La tentación lo motiva a uno a hacer lo malo, mediante la promesa quizás de obtener algo aparentemente bueno. La diferencia principal no está en el peirasmo, o sea, en la palabra prueba, en ella misma, sino que está más bien haciendo referencia al contexto donde se esté usando. Si un creyente responde fiel y en obediencia a Dios, soporta las pruebas. Si un creyente sucumbe ante la situación que está viviendo en la carne, desobedeciendo a Dios, se siente tentado a pecar. Tenemos la tendencia de que cuando estamos hablando de tentación, lo primero que nos llega a nosotros a la mente son la parte sensual, las tentaciones en el ámbito sensual. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es la tentación para usted? ¿Qué es la tentación? ¿Usted se ha hecho esa pregunta o ha intentado responder esa pregunta? Yo les aseguro que la gran mayoría de ustedes va a responder que la tentación tiene que ver con esa parte baja de la naturaleza, con esa parte sensual de la vida, aquello que se relaciona con la concupiscencia, con los deseos de los ojos, con la parte baja de los hombres. Muchas veces estamos pensando en esto. Eso es tentación. Pero usted se puede ver tentado a chismear. Usted se puede ver tentado a robar. Usted se puede ver tentado a mantener resentimiento en su vida. Usted se puede ver tentado a mentir. Entonces nosotros no debemos enmarcar las tentaciones exclusivamente en el ámbito sensual, porque va mucho más allá, mucho más allá. Yo tengo una buena noticia para todos ustedes, incluyéndome a mí. La tentación puede ser contraatacada. La palabra de Dios nos enseña que la tentación puede ser contraatacada. Podemos enfrentarla. El libro de Gálatas capítulo 5,
versos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Es el texto que en Gálatas está hablando de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero la palabra que yo quiero tomar del texto es la palabra templanza. La palabra griega que se usa para templanza es fuerza interna. En la literatura no cristiana se usa como dominio propio. En otras palabras, una de las cosas que el Espíritu de Dios promete para el creyente es capacitarnos para aprender a dominarnos, para aprender a dominar nuestras debilidades, para aprender a manejarnos cuando la tentación llegue a nuestras vidas. ¿Cómo se contraataca la tentación? Mediante el dominio propio. Mediante el dominio propio. Aunque el dominio propio proviene de Dios, nosotros lo llevamos a cabo. Nosotros lo ponemos en práctica. Hay una participación, yo diría, hay una participación en conjunto de lo que Dios nos da y lo que Dios espera que nosotros hagamos. Hoy en día hay muchas iglesias enseñando doctrinas falsas en torno a esto, a cómo manejar las tentaciones. Yo no sé cómo los pastores en Estados Unidos, a partir de ahora que en toda la nación se aprobó el matrimonio gay, cómo a partir de ahora van a manejar ciertas situaciones desde el púlpito. Va a ser una tarea, va a ser una prueba tremenda a partir de ahora para todo el que se levante a predicar el evangelio en Estados Unidos. En el día de hoy hay muchas iglesias enseñando una manera distinta, antibíblica de cómo trabajar con las tentaciones. Ellos dicen que cuando la tentación llega, nosotros tenemos que quedarnos de una manera pasiva, cruzarnos de brazos, esperar a que Dios haga, que Dios trabaje. Suena muy espiritual, porque ellos dicen que si nosotros intentamos hacer cosas, vamos a hacer cosas en la carne. Y para Dios lo importante son las cosas espirituales. Se bueno, bonito, pero eso es antibíblico. No es la manera que Dios nos enseña de cómo tratar con las tentaciones. Si usted trata de enfrentar pasivamente las tentaciones lo van a arrastrar y lo van a dominar todos los días de su vida. Si usted no tiene dominio propio dado por Dios para enfrentar correctamente las tentaciones, usted va a ser una víctima todos los días de su vida de las tentaciones. El poder y el fruto del Espíritu están a la disposición. La templanza, el dominio propio viene de Dios, pero nosotros lo llevamos a la práctica. Hay un texto que quiero compartir para hacerle algunas observaciones. El texto que Daniel leyó hace un rato, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 4 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 7. El apóstol Pedro dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cuál es la observación que quiero hacerle en el texto? Dice el texto: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. El apóstol Pedro está hablando que ahora es un papel de nosotros. Nosotros tenemos que añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento
dominio propio. Pero acabamos de leer que el apóstol dice que el dominio propio en Gálatas capítulo 5 viene de Dios. Y aquí él está diciendo que nosotros debemos añadir dominio propio. Pareciera como si fuera una contradicción. Aquí hay una serie de mandamientos que incluyen nuestra responsabilidad. Esto está enfrentando a esas personas que quieren decir que solamente tenemos que cruzarnos de brazos. Cuando usted esté metido hasta el cuello en medio de una tentación, usted se cruza de brazos y espera que Dios haga. Hay una responsabilidad de parte nuestra, dice el apóstol Pedro. Y como dice Gálatas, que el dominio propio viene de Dios, y el apóstol Pedro dice que es algo que tenemos que ponerlo nosotros. Entonces, yo pienso que la manera de nosotros resolver eso que aparentara como una contradicción, que no lo es entendiendo que Dios es el que suple el poder. Ese dominio viene del poder de Dios y nosotros tenemos la responsabilidad de preparar el camino donde Dios va a trabajar. Muchas veces tenemos mucha dificultad manejando las tentaciones. Y predicamos una vez y otra vez. Y es una situación difícil, incómoda, que todos vamos a vivir. Todos vamos a vivir. Hay 4 principios que yo quiero que estemos viendo en Santiago capítulo 1, ahora versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si usted es una persona que estudia la Biblia, usted tiene el deseo de estudiar la Biblia, y usted lee un texto como este, y usted ve una palabra dominguera que aparece como concupiscencia, usted debe subrayarla y no irse a su casa y que pasen los días. ¿Qué será concupiscencia? Qué rara esa palabra. Tiene que ver con los malos deseos, con esa pasión que tiene el ser humano dentro de él. Hay 4 principios que encontramos en este texto. En primer lugar, encontramos que la tentación es inevitable. La tentación es inevitable. Dice el texto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí hay que poner atención a esta parte. El texto dice, cuando alguno es tentado. Si el texto dijera, si alguno es tentado, diera la oportunidad de interpretar. Si el texto dice, si alguno de ustedes va a ser tentado, significa que tú vas a ser tentado, que tú no vas a ser tentado, que tú vas a ser tentado, que tú no vas a ser tentado. Pero cuando el texto dice, cuando ustedes sean tentados, significa que todos van a ser tentados. Todos. Unos hoy, unos en una hora, otros esta tarde, otros mañana, otros pasado mañana. No importa que usted sea un hombre espiritual, que usted sea un hombre de Dios, no importa. No importa. La tentación es inevitable. Realmente sería maravilloso si pudiéramos vivir sin tener que enfrentar las tentaciones. Pero no lo podemos hacer. Muchos creyentes no se preparan, no se fortalecen en sus vidas cristianas. Y piensan que eso de las tentaciones no le va a tocar. Cuando usted como creyente no ora, cuando usted como creyente no lee la Biblia, cuando usted como creyente no tiene ese tiempo de intimidad con Dios, no alaba a Dios, usted es un creyente que va a tener mucho más dificultad para enfrentar las tentaciones. Si lo que leen la Biblia, lo que oran, tienen dificultad, imagínense qué va a pasar con el que no lee la Biblia, el que no ora.
Un creyente que quiera vivir una vida que no va a la célula, que se quede en su casa, que todo le da lo mismo. Que todo le da lo mismo. Ese es un creyente que tarde o temprano va a tener dificultad. Si su esposo es cristiano y no viene a la iglesia y usted viene sola, ponga atención a esa conducta. Ore a Dios y trate de buscarle la solución, porque es un hombre que tiene una gran posibilidad de caer en tentaciones y viceversa. Si usted como esposo viene a la iglesia y su esposa se queda en la casa, yo le aseguro que ella no se va a quedar en la casa en un tiempo de intimidad con Dios. Eso es difícil, porque si quisiera tener un tiempo de intimidad con Dios, viniera a este lugar donde juntos como iglesia adoramos y alabamos el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros nos desenfocamos de Dios, somos presa fácil. La vida es dura. Y el enemigo que usted y yo tenemos es muy astuto. Más astuto de lo que usted piensa, es más astuto que usted. Si usted piensa que usted ha llegado a algún lugar, a algún espacio, a una iglesia perfecta, a un lugar ideal donde en ese lugar usted va a estar libre de tentaciones, y usted dice, ese es el lugar que yo encontré, no entre, porque cuando usted entre lo va a dañar. Porque cuando usted entre con sus pensamientos, con lo que hay dentro de usted, que son el puente para la tentación, usted va a dañar lo que hay ahí. No entre. Los monjes que viven en un monasterio y no salen a ningún lugar, luchan con las tentaciones igual que como los creyentes de negocios, los empresarios. Luchan igual con las tentaciones como los pastores. Luchan igual con las tentaciones como los que están en ministerio. La tentación va a llegarle a todo el mundo, a todos los creyentes. Y quizás estoy dando informaciones que ustedes saben, porque cada uno de ustedes sabe lo que pasa con usted cada día, cada momento, cada segundo de su vida. Usted sabe lo que ha pasado y lo que pasa con usted. Cuando usted, con toda la intención, decide no orar, decide hacer como un paréntesis en su vida para vivir su vida loca. Porque pensamos que podemos como acercarnos sin quemarnos. Debemos ser cuidadosos con esto. Todos nos enfrentamos a las tentaciones. La tentación es inevitable en la vida de todos los creyentes. En segundo lugar, Dios nunca dirige una tentación. Dios nunca dirige una tentación. Es importante entender esto, porque la palabra que encontramos en Santiago es la misma tanto para prueba como para tentación. Y es importante que el texto deja claro que Dios nunca dirige la tentación. Dios permite situaciones en nuestras vidas, pero Dios nunca nos guía hacia el pecado. Dice versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Voy a repetir. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Recordamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dios es luz. ¿Saben lo que dice el texto? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Miren la sabiduría de la palabra de Dios, y quizás hay que estudiar el texto para uno darse cuenta. El texto pudo haber dicho, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y está afirmando que no hay tinieblas en Él. Pero la palabra de Dios hace un énfasis marcado en la persona de Dios y dice, Dios es luz y no hay ninguna. No hay ninguna tinieblas en Él. No hay posibilidad alguna
de tinieblas en Dios. Esto significa que Dios no puede tener compañerismo con el pecado. Él no lo puede tolerar. Es importante entender esto, porque muchas veces como creyentes nosotros estamos en medio del pecado y estamos orando y damos gracias por los alimentos y pedimos por muchísimas cosas y no pedimos perdón por nuestros pecados. Y creyentes que pasan los días y posiblemente no se acuerdan la última vez que se presentó delante de Dios diciendo: Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Nosotros pecamos por nuestra propia determinación. En Isaías capítulo 6, verso 3, cuando los ángeles rodean el trono de Dios, decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo significa totalmente separado del pecado. Yo quiero hacer una observación, pero quiero que la tomen con mucho cuidado para que después no salgan a decir lo que yo no estoy diciendo. No hay nada de malo con enfrentar las tentaciones. Usted no es menos ni más cristiano porque usted enfrente tentaciones. No hay nada de malo por usted enfrentar tentaciones. Por eso usted puede, si está en un grupo pequeño, usted puede pedir: yo quiero que oren por mí, porque estoy siendo presionado, estoy siendo tentado. Eso no es ninguna vergüenza. No es pecado el ser tentado. Hay cosas que usted no controla. En Hebreos capítulo 4, verso 15, nos dice de Jesús que fue tentado en todo, pero sin pecado. El autor de Hebreos está diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, quien le da sentido a nuestras vidas, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la tentación? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Algunas veces nosotros estamos pasando por la situación o hemos pasado por la situación y queremos culpar a Dios porque caí en tentación. ¿Y por qué tú no me sacaste, Dios, del ambiente? En la Biblia encontramos una ilustración que es un clásico cuando uno va a hablar de temas como esto. Y fue cuando Adán estuvo en el huerto del Edén. Y Adán estaba disfrutando del ambiente. Y Dios le preguntó: ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? ¿Recuerda usted lo que respondió Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste. La Biblia no describe cómo Eva se la ingenió para que Adán cayera. Yo tranquilamente en mi casa estudiando, mi mente se ha ido a algunas situaciones y he creado una película de cómo Eva lo pudo haber hecho. Quizás Eva apeló a la sensualidad. ¿Saben cómo de dónde se vestían en ese tiempo, verdad? Pero él le está diciendo: la mujer que me diste. ¿Saben lo que está diciendo Adán? Dios, yo estaba bien en el paraíso. Yo estaba jugando con los monos y cortaba los árboles y daba de comer a los leones. Y tú me mandaste a una mujer. Y tú me mandaste una mujer, Dios, que me hizo comer del árbol. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Ese pensamiento fue exactamente lo que Santiago quiso contradecir cuando está hablando de que Dios no tiene parte en nuestras tentaciones.
Dios permite que en nuestras vidas ocurran algunos eventos, situaciones difíciles, pero Dios nunca, nunca, nunca nos lleva a pecar. Dios nunca lo va a llevar a usted a un lugar para probar si usted puede vencer esa tentación. Eso no lo hace Dios. Si uno de los jóvenes le dice a usted, ven, vamos, que Dios me está guiando, que vayamos allí a tal sitio a ver unas mujeres, a probar si somos cristianos de verdad, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Vamos a dar una probadita en la discoteca, si tú verás lo que pasa allá, y tú verás que victorioso vamos a salir. Eso no viene de Dios. Dios nunca nos lleva a condiciones como estas. En tercer lugar, la tentación es un asunto individual. La tentación es un asunto individual. Dice el texto en el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos internos, deseos carnales, deseos perversos, es atraído y seducido. Yo quiero que usted subraye ahí en esa palabra, cada uno y propia. Cuando nosotros decidimos rendirnos a la tentación, es un asunto individual. Realmente usted puede ser afectado por presiones de grupo, pero finalmente quien toma la decisión es usted. No hay nada fuera de nosotros que sea lo suficientemente fuerte para hacernos pecar. Ni Satanás puede hacerle pecar a usted. Usted peca porque usted decide pecar. Cuando nosotros pecamos es porque decidimos pecar. Y todo no comienza en un momento. O sea, hay una situación que se va preparando, vamos a ver más adelante. Pero es un asunto individual. No pecamos de manera colectiva y que la iglesia y que los jóvenes, no, usted decidió. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos internos, decide pecar. El pecado se produce cuando estamos de acuerdo con la tentación y la seguimos. Se necesita estar de acuerdo para nosotros pecar. El pecado no ocurre mientras yo no entre individualmente en el ambiente. Al frente de todos nosotros vamos a tener puertas abiertas para pecar. La persona que se centra en Cristo y en su justicia dice no se puede y con determinación se aparta del pecado. El que le guste estar en ese ambiente, probar y arriesgarse, va a decir es que yo no puedo controlarlo. Es que yo no puedo controlar. Esa persona sucumbe ante la tentación porque no tiene dominio propio, la palabra que estuvimos viendo al principio. No es capaz de dominarse. Quiero decirle, mis amados hermanos, Satanás está dirigiendo ahora mismo el hombre sobre la tierra. El pensamiento del hombre. En la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. Satanás tiene, el plan de Satanás está en que todos los hombres, todos los anuncios comerciales, todas las situaciones que usted ve, todas las situaciones que se le presentan, es para que nosotros tengamos una situación difícil y seamos enfrentados a la tentación. Toda la televisión, todo lo que usted ve en la televisión, todo. Porque aún los muñequitos, ahora mismo que usted lo ve, los muñequitos que usted ve hoy en día no son los muñequitos que se veían en mis tiempos. En mis tiempos los muñequitos, las muñequitas las hacían planas. Hoy en día, quizás usted no se ha puesto a ver eso, pero vea los detalles de los muñequitos que dan ahora mismo. A las muñequitas, a la parte femenina, le ponen unas cosas tremendas y usted dice, ¿pero cómo puede ser posible? Eso es para llamar la atención al niño.
Y desde la infancia el niño, para comenzar a despertar ese morbo. Usted ve un juego de béisbol, cualquier deporte, y usted ve los comerciales. Y todos los comerciales tienen la línea de a usted llevarlo a la tentación. Usted ve las películas, y aquí voy a hacer una observación. Las películas, en su gran contenido, nos llevan a nosotros a enfrentar la tentación. Y lo peor aún es que cuando las películas no tienen ese morbo, la gente no la ve. Cuando la película no tiene ese morbo, muchas veces a uno creyente dice, es una basura de película. Es una porquería de película. Se necesita el morbo, se necesita el ambiente pecaminoso dentro de la película para que la película tenga algo de interés. Entonces tenemos que cuidarnos en el mundo que estamos viviendo. Tenemos que cuidarnos. Todos vamos a ser tentados. Todos vamos a probar de ese ambiente. Y si nosotros no tenemos el dominio propio que Dios nos da, y el dominio propio que usted tiene que poner de su parte, vamos a tener mucha dificultad en nuestra vida cristiana. Y cuando llegue la tentación a su vida, la tentación lo va a arrastrar hacia atrás en su relación con Dios. Es triste, uno ve muchos creyentes, gente que uno ama, que uno aprecia, cayendo en cosas que son tan desagradables, dañando sus vidas, destruyendo sus vidas. Y hemos predicado, yo no recuerdo cuántas veces hemos predicado en esta iglesia de esto. Y seguimos tuntuneando y no enfocándonos en Dios. El cuarto principio y cómo nosotros resistir las tentaciones la vamos a ver la próxima semana. Yo quiero que estén orando por mí, que estén orando por sus hermanos, porque es un tema difícil y un tema que nos toca a todos. Necesitamos del poder de Dios para trabajar con esto. Dios le bendiga.